La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por estar pendiente de nuestro programa. Este día tengo un tema de mucha importancia, de mucho interés colectivo, así es que desde ya le invito a que me acompañe. Se trata del tema de la modernización del transporte colectivo, la aplicación de la tarjeta prepago, la conformación de un fideicomiso para la renovación de las flotas y otros aspectos elementales. Y es que los intentos por modernizar el sector transporte colectivo de pasajeros son cada vez tortuosos, digamos, y difíciles de emprender, sobre todo porque más allá del folclore con que se lidera el rubro, hay tantos intereses, digamos, políticos y económicos que no dejan avanzar a la meta. Por ejemplo, luego de conocerse la instauración de un fideicomiso de administración de un fondo aplicado para la renovación y compra de nuevas flotas de unidades, el inicio de la tarjeta prepago, ahora se conoce, digamos, de nuevas acciones que predicen pocas concreciones, fíjese usted, pocas concreciones en ese paso fundamental de contar los salvadoreños con un transporte colectivo eficiente, cómodo y seguro. Hoy, un análisis pertinente del tema con conocedores en la materia. Acompáñenme. En primer lugar, fuimos excluidos de la Mesa Nacional del Transporte. En segundo lugar, nosotros como una empresa responsable, desde el año pasado tenemos un estudio actualizado económico, ¿verdad?, de la empresa, en la cual definitivamente se puede observar la tarifa adecuada para nuestro recorrido. No hemos tenido respuesta. Hemos tenido que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a efecto de que escuchen nuestra moción. Y el gran problema, Ernesto, es de que nosotros siempre nos hemos caracterizado por brindar un buen servicio, un excelente servicio a nuestros usuarios. Tarjeta prepago me parece a mí que es un paso de calidad en función de mejorar el servicio del transporte, pero no son eficientes las medidas independientes. Tiene que ser un cambio total del sistema de transporte para mejorarlo. No se pueden ir haciendo parches buscando eficiencia. El señor presidente de la República ha dicho que los propietarios de buses tienen que ser eficientes. Y yo comparto con él la opinión, excepto que él adjudica esa labor a los propietarios de los buses. Yo no uso la palabra buceros porque la considero despectiva. Nosotros, aparte de este proyecto de Cipago, también hemos escuchado de otro proyecto que es un poco más antiguo, llamado Pagobús, que por cierto la tiene el ingeniero Ollarvide. El ingeniero Ollarvide. Entonces, pareciera que este sistema Pagobús todavía es mucho más antiguo que Cipago. Y me atrevería a decir que fueron los primeros que vinieron a presentar este proyecto, me atrevería a decir, no quiero pecar. Y ahora Pagobús es mucho más completo que Cipago. El cobro va a ser mensual sobre el recaudo diario. Es decir, no va sobre utilidades, no va sobre dividendos, va sobre la captación bruta de fondos. Al menos nosotros como empresa le damos servicio a un promedio de 90,000 a 100,000 usuarios. Entonces tú sabrás, multiplicas eso por 20 centavos y es un promedio como de $18,000. Mensuales. Diarios. Y te van a cobrar el 10% sobre ese recaudo diario. Y yo tengo un estudio al día económico en donde mi precio de venta, que tendría que incluir costos, gastos y tendría que incluir utilidad, por el momento me sale en rojo. Entonces, aparte de que estoy perdiendo, me anexarían un costo adicional del 10% más impuestos. Entonces, definitivamente, en lugar de ayudarnos, nos afectaría así muy duramente a esa tarifa.
¿Cuál es su lectura a ese punto? Porque ahí estamos hablando de lo que es el interés económico, es decir, sobre qué figura yo establezco un convenio que me permite esta administración, sabiendo que a la larga pues está demasiado, digamos, como oneroso para quien en algún momento preste ese servicio. Eso es lo que yo entiendo, que eso es lo que me ha dicho, no lo digo yo. A ver. Pues hablando con sinceridad, Ernesto, yo no conozco los detalles o los términos de la negociación. De este negocio. Lo que sí le puedo decir es que la actividad del transporte colectivo, solo en el área metropolitana de San Salvador, es un negocio que en el año redondea una suma entre 160 y 180 millones de dólares, al contado y por anticipado. O sea, es un negocio excelente si se le administrará bien. Tenemos que buscar el consenso por el beneficio, en primer lugar, del usuario, y definitivamente, al tener beneficiado al usuario, también estarían beneficiadas nuestras empresas. Ahora, en todo ese río revuelto, ¿quién gana? Pues yo no encuentro definitivamente quién gane, ¿no? ¿Cuál es entonces digamos el punto de honor que tienen ustedes con respecto a ese acuerdo? ¿O ya está desfasado o invalidado, sobre todo porque para estos próximos días se tiene previsto la entrada, digamos, de este sistema específicamente en el sector de Santa Tecla, donde se va a impulsar? ¿En qué términos se encuentra esto, ingeniero? El punto de honor, ellos tienen que cumplir sus contratos o pagar las indemnizaciones por esos contratos, porque no puede ser eso que se está haciendo moda aquí en El Salvador, que todo el mundo firma contratos y después no los quieren cumplir. Cuando nosotros vimos esos problemas, estábamos haciendo contratos con las compañías que iban a manejar esto, que tienen años de experiencia en Asia con manejo de 100 ciudades en China, en Corea, por ejemplo. Ellos traen sus ingenieros a El Salvador porque nosotros no tenemos esa experiencia. Y es lógico que si se va a meter a un proyecto, a un megaproyecto, primero tiene que hacer un demo pequeño para ver que el sistema funcione, que el data center funcione, que todo esté bien amarrado. Si no lo hace, usted corre ese riesgo, pero independientemente de los detalles técnicos, el proyecto es muy bueno. No quieren dejar entrar a otra empresa. Yo he estado viendo en la televisión a la NEP peleando porque existen intereses creados de compañías como Alba Petróleos que están monopolizando las empresas aquí en el país, y es cierto. O sea, usted, por más que le presente el proyecto completamente armado al viceministro de Transportes, ¿cuántas veces le pedimos audiencia y no nos quiso recibir con los contratos firmados de las gremiales, que él sabía que estaban firmados esos contratos y aún así han hecho caso omiso de esos contratos? Entonces, si usted ve esas tendencias, usted no puede ir en contra de todo el gobierno. Si no hay eficiencia en el sistema, ningún costo es rentable. A ver, cuando yo le digo ¿de qué estamos hablando? Es decir, viene otro eslabón, y ese es el que vamos a tocar, el tema del Citram. Veamos ahora el Citram. Antes quiero hacer una ampliación del tema, así en abstracto. Mire, el sistema de transporte colectivo a implantarse está determinado por la demanda. Hay por lo menos 4 sistemas de transporte colectivo diferenciados. El transporte por microbuses, que funciona y es eficiente para una demanda de menos de 1 millón de personas, o de subidas, el usuario que entra al bus y paga el servicio, 1 millón de subidas al día. Para más de 1 millón hasta 3 millones, diría yo que es mandatorio usar el sistema de buses convencionales como el que tenemos ahora aquí. Cuando la demanda excede de 3 millones y medio a 8 millones de subidas diarias, se deben usar otros vehículos como son los buses biarticulados que se están considerando en el Citram. Fíjese bien la demanda que requiere establecer un sistema como ese de los buses articulados. Es de más de 3 millones hasta 6, 7 millones de subidas al día. Aquí apenas estamos llegando a 2 millones.
Y el tramo que se va a servir de Soyapango a San Salvador, yo creo que no llega ni a 350,000 subidas al día. Eso va a generar problemas que vuelven insostenible un sistema como el Citram. Si se exceden los 8 millones de subidas o de pasajeros al día, pues habrá que instalar un metro. Un metro no funciona con menos de 2 millones de subidas al día. Entonces, ese es el problema operativo del Citram, que en mi opinión va a crear más problemas que soluciones. Y van a tener que poner una tarifa un poco alta. Entonces, ese es el problema operativo del Citram, que en mi opinión va a crear más problemas que soluciones. Y van a tener que poner una tarifa un poco alta. Ahí está previsto en el estudio del Citram que este va a operar en la Juan Pablo. Pero cuando usted ve lo que es la Juan Pablo de la avenida Bernal hacia el poniente, solo tiene 4 carriles. Entonces 2 van a ser para el Citram. Si ahora la calle no da abasto con 4 carriles, con 2 va a ser un problema imposible de manejar. O sea, usted al Citram, como experto, como conocedor, no le ve mucha, digamos, solución al problema, no, a uno de los problemas que tiene que ver con la fluidez del tráfico en esa zona. En pocas palabras, Ernesto, es un lujo que no podemos darnos, que no debemos darnos. Porque no está preparada la infraestructura, me quiere decir. No es rentable. El tema de Citram obviamente trae a criterio de como quienes lo venden el proyecto, que será una fase digamos, muy importante para tratar la manera de ordenar el sector transporte en el país. Desde la, digamos, desde la perspectiva de una cooperativa como esta COPAC, que obviamente tiene avances muy importantes en su administración, en su operatividad y en el servicio. ¿Cómo ustedes examinan este tema? Correcto, Ernesto. Yo quisiera acá tal vez la parte técnica nos pudiese mostrar el mapa general de incidencia del Citram, para que la ciudadanía pueda conocer exactamente el área de influencia general. Ahí está a grandes rasgos el área metropolitana de San Salvador. Si tú puedes ver, ahorita apenas es el tramo 1, de Soyapango hacia Santa Tecla. Y de todo ese corredor, ese tramo, apenas es una parte la que quieren iniciar, como es desde la terminal de Soyapango hasta los alrededores del MQ, ahí sobre la Juan Pablo II. Pero en sí, Citram, como tal, como nuevo sistema, hasta donde nosotros tenemos entendido, va a tocar absolutamente todos los ramales del área metropolitana de San Salvador. Es decir, ahorita apenas solo somos los primeros, ¿verdad? Pero posteriormente, en el estudio, pretenden incidir en todos los corredores del área metropolitana de San Salvador. Ahora, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa de esta situación? En primer lugar, como bien lo dijo el ingeniero, el técnico que nos acompaña en este momento, la capacidad de la demanda de estos municipios, aunque pareciera suficiente, pero en realidad no lo es. Tú sabrás, la inversión que tiene que hacerse en este tipo de proyectos es elevada. Tienes que preparar la calle, el carril específico donde va a transitar ese autobús, tienes que meterle 1 metro de concreto. Entonces, imagínate, el kilómetro calle te sale lineal aproximadamente unos 6 millones a 8 millones, el kilómetro. Apenas en estos 6.5 kilómetros se van a ir un promedio de 30 millones, solo en 6.5. Ahora, para variar, nuestras autoridades están tratando de buscar un mecanismo, hasta el momento nosotros lo vemos no incluyente, sino que no hay información. Ellos quieren que todos nos agremiemos a Cipago o a alguna empresa de tarjeta prepago. Hasta el momento lo que hemos escuchado únicamente es Cipago, y que a partir de ahí vamos a poder participar al proyecto Citram. La demanda del servicio colectivo de transporte es un poco compleja, en el sentido de que por la mañana
hay una gran cantidad de personas que se movilizan, la mayoría por ocupación, por actividad laboral, otra en segundo lugar estudiantil, comercial, etcétera. Y desgraciadamente en El Salvador tenemos concentrada esa demanda. En hora y media se está movilizando la mayoría de las personas que salen de su casa a cumplir alguna actividad fuera de ella. Ese periodo es entre las 7 menos cuarto y las 8 y cuarto de la mañana. Yo siempre he sido de opinión, perdón, así lo mandan los protocolos del tema, que esa hora y media se debería de ampliar por lo menos a 3 horas. Si usted necesita un determinado número de buses para mover a esa gente en hora y media y logra hacerlo en 3 horas, solo va a necesitar la mitad de los buses. Porque el problema ahora es que se necesita una gran cantidad de buses para atender la demanda crítica matinal en esa hora y media, y el resto del día los buses quedan sin ocupación. Hay estudios, el BMT tiene estudios en donde necesita menos carros y donde necesita más carros. Hay un estudio bien definido, ¿Sí? en donde, por ejemplo, podrían decir las 41 necesitan 5 vehículos menos, o la 29 necesita 10 vehículos menos, o la 29A necesita 6 unidades más. Entonces, ¿por qué no mejor empezamos a ordenarnos? Y de esa manera empezamos a generar, en primer lugar, más espacio para el vehículo particular. ¿Por qué no mejor permitimos que en lugar de este proyecto tan caro, como lo es el Citrans, podamos ordenarnos las empresas, podamos distribuirnos la demanda, acorde a una hora establecida? Porque hay mucho gasto de unidad vacía, solo sale a quemar diésel. Pero aparte de eso, en los permisos de concesión y en los permisos de línea, cuando tú firmas, ahí te dicen hasta la cantidad de viajes que tienes que hacer. Y muchos de esos viajes no hacen más que ir a quemar diésel. Entonces, yo entiendo la necesidad de un nuevo sistema. Entiendo que urge darle un mejor servicio a la ciudadanía, y hay que hacerlo. Gracias. Buen Por mi día. parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.